Serie en Jesús. Es una serie que estamos analizando en este tiempo lo que es la presencia de nuestro Dios, cómo uno puede amar esta presencia, cómo uno puede valorarla. Hemos visto eso el anterior domingo y hoy el mensaje titula Su permanencia. El anterior domingo hemos hablado de su presencia, hoy vamos a hablar de su permanencia, porque es algo glorioso, tremendo, fuerte, poderoso para nuestra vida, la presencia de nuestro Dios. Pero ahora tenemos que ver cómo es que esto va a permanecer en nosotros, porque es una característica que tiene el Espíritu en nuestra vida. Así que vamos a empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice la palabra: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. A Juan el Bautista le estaba Dios dando los parámetros. ¿A quién? ¿Quién es el Mesías? ¿A quién va a presentar? ¿Para quién estaba preparando el camino? Y le da unas características. Le dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, perdón. Entonces está diciéndole sobre quien vea descender el Espíritu, pero que permanece en él. ¿Por qué? Porque hasta entonces el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas, pero no permanecía. Desde el momento en el cual Jesucristo ha entrado en escena, el primero, ha sido la primicia, ha sido el primogénito, es lo primero. Él comenzó y sobre él descendió el Espíritu y permaneció en él. Por eso se dio cuenta que era el ungido, el Mesías. Después de que Jesucristo dio su vida en la cruz, todos nosotros desde ese tiempo podemos recibir el Espíritu Santo y ahora permanece el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo hermoso, lo glorioso, la buena noticia, como quieran llamarlo, lo que Dios ha hecho, la permanencia del Espíritu. Comenzó con Jesucristo y ahora todos nosotros tenemos al Espíritu Santo y permanece en nosotros. Esa es una verdad, la verdad que la palabra nos da. Pero no solamente eso, sino que ahora lo que Dios ha hecho es sellar eso para siempre. La palabra nos dice, también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 16, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Ese consolador, ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y dice la palabra que va a estar con nosotros para siempre. Amén. ¿Puedes repetir conmigo? Para siempre. Es importante esa palabra porque ¿qué quiere decir para siempre? Que nunca se va a ir. Va a permanecer en nosotros para siempre. Aunque pequemos, aunque caigamos, pase lo que pase, dice la palabra que va a estar el Espíritu Santo para siempre. Suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, vayamos donde vayamos, estemos como estemos, el Espíritu Santo va a estar en nosotros para siempre. Pero ahora tenemos que ver que está asegurada la permanencia, está asegurada el lugar del Espíritu Santo en nosotros para siempre, pero también tenemos que considerar esto que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristen al Espíritu Santo. Con Él hemos sido sellados para siempre, como hemos dicho, ¿no? Hasta el fin, hasta el infinito y más allá. Ya hemos sido sellados con Él. Ese sello está en nosotros, ¿no? Pero ahora que está en nosotros y ahora que habita en nosotros, el apóstol Pablo nos dice: no lo contristen, ¿no? No lo entristezcan, no lo atormentemos, no lo lastimemos, porque el Espíritu Santo
es hermoso, es glorioso, es delicado, es poderoso, es Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero se contrista. ¿Cómo lo contristamos? Ahí en el alrededor de Efesios, de ese versículo, van a encontrar hacia arriba y hacia abajo todas las cosas que contristan al Espíritu Santo, cosas muy prácticas que debemos evitar y demás. Pero básicamente es el no darle el no ser buenos hospedadores del Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender. Hoy día quiero que podamos en esto meditar, en que el Señor está en nosotros y todo, pero ahora, ¿cómo podemos hacer para que el Espíritu Santo se sienta feliz cómodo de nosotros? ¿Qué podemos hacer para que Él permanezca y su permanencia sea agradable en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? A continuación tengo 3 puntos que vamos a revisar para poder darnos unas ideas importantes para esto. Bueno, el primer punto lo he titulado Buenos hospedadores y vamos a leer una historia que es interesante. Es una historia del Antiguo Testamento de una mujer una pareja, ¿no? Unos esposos que han querido hospedar a un profeta. Y en esta historia, que es una historia que ha ocurrido realmente, pero nos da ciertos parámetros que quiero que podamos extraer para poder ver cómo hay un paralelismo con lo que nosotros podemos hacer para que el Espíritu Santo se sienta cómodo en nuestra vida. Así que le invito a que me acompañe en esta historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 10. Vamos a leer. Dice este pasaje: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Diga conmigo, importante. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer era una mujer, no sé, ¿cómo puedo decir? De un nivel social, una mujer que era bastante respetable, honrada, por muchos aspectos. Entre ellos, generalmente, en el mundo, son respetables, honradas las personas que tienen algún tipo de nivel social que está proporcionado por el nivel económico y demás, ¿no? Pero por alguna razón esta mujer era importante, dice. Luego dice que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, ¿no? Entonces esa mujer que era importante, conocida, respetada, etcétera, siempre que veía al Eliseo le invitaba: venga, por favor, pase, quédese en mi casa a comer, prepara un churrasco y coma. Y él dice que hacía eso. El versículo 9 continúa en la historia diciendo: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Mm? Esta mujer había reconocido algo y quiero que vaya haciendo esa comparación con cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente ahora no estamos hablando de hospedar a un profeta, pero estamos hablando de la presencia de Dios y ella reconocía que este era un varón santo de Dios, que provenía de Dios. El versículo 11 continúa diciendo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Es muy hermoso el corazón de esta pareja, ¿no? Ella le dice a su esposo: ya que viene este hombre, y es hombre santo de Dios, o sea, ellos reconocían la presencia y la unción, ellos se decidieron hacer un cuarto, no solamente recibirle a que venga y coma y se vaya, sino hacerle un cuarto para que Él pueda habitar ahí, para que Él pueda quedarse en ese lugar. Entonces, cuando hacen esto, dice que le dice que hagamos un cuartito, pero le da 4 cosas características. Y en esto y vamos a utilizar esto para ubicarnos un poco en cómo podemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo se sienta cómodo. Porque ella hizo esto para que el profeta se sienta cómodo. Dice que puso una cama, una mesa, una silla
y una lámpara. 4 objetos, 4 cosas que tal vez pueden ser como cualquier cosa, pero ella los puso para que el profeta se sienta cómodo. Y tiene, yo creo, un simbolismo muy importante, porque son 4 objetos que son interesantes, pero tenían el propósito principal. Dice, para que se quede en él, para que habite en ese lugar. Yo creo que cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos hacer que Él se sienta cómodo con estos pequeños consejos o guías que nos puede dar en base a esto. Pero la idea es que Él se sienta cómodo. La idea es que Él se sienta bienvenido en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ir desglosando un poco, pero siempre con esa idea y con ese entendimiento, que esta mujer quería que la presencia de Dios esté en ese lugar y ha hecho un cuarto, una habitación. Lo que nosotros ya tenemos es la habitación, tenemos el lugar. Ahora simplemente es determinante que nosotros podamos ser buenos hospedadores y que Dios se sienta cómodo. ¿Cómo lo podemos hacer? Analicemos estos 4 objetos interesantes. Y vamos a hablar, o como segundo punto, de 4 actitudes. Podemos relacionar estos 4 objetos con 4 actitudes que nosotros tenemos, porque la actitud es importante. La actitud muestra lo que hay en el corazón, la actitud muestra la forma en la cual vamos a hacer las cosas, ¿no? No solamente decir, bueno, sí, Él habita en mí y es bienvenido, sí, gloria a Dios, aleluya. No, la actitud, ¿no? ¿Con qué actitud hacemos las cosas, ¿no? Es importante porque muchas personas generalmente dicen una cosa, pero la actitud dice otra, ¿no? Nuestra actitud tiene que coincidir con nuestras palabras, con lo que de nuestro corazón brota. Y eso es importante de recibir a alguien, hospedar a alguien. Y más aún cuando queremos que se sienta bien, cuando queremos que Dios se sienta cómodo y feliz en nuestra vida, nuestra actitud es importante. Amén. Eso es importante. Vamos entonces al Salmo. En el Salmo 132, versículo 13 al 14. Y vamos a hablar de la mesa. El primer objeto es la mesa. No, perdón, la cama. La cama. Primer objeto, la cama, ¿no? La cama nos habla de reposo, de descanso, ¿sí? Cuando hablamos de la cama, estamos hablando del reposo, del descanso de una persona. Han puesto una cama para que el profeta descanse. Lo interesante es que la palabra nos muestra que el Señor, cuando viene a nosotros, quiere reposar. ¿Sabía eso? ¿No? Porque a veces cuando el Señor viene a nosotros, nos dice, ay, qué bien que has venido, Señor, justamente te necesitaban, mira, necesito plata, necesito que cambie, mira mi esposo, mira lo que he hecho, mi suegra está viniendo, no, Señor, por favor. Y empezamos a llenarle, cuando Dios lo que Él quiere es venir a reposar. Es bien interesante, ¿no? Ahora, con esto no digo que no pidamos, es bueno pedir, pero también es bueno entender que Dios quiere reposar. Dice la palabra, porque Jehová ha elegido a Sión. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cada vez que hable de Sión, se refiere a la iglesia neotestamentaria. No se refiere solamente a un lugar geográfico en el Antiguo Testamento, se refiere a la iglesia de este tiempo. Dice, Dios ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Hermosas palabras del Señor, ¿no? Nos ha querido y quiere habitar en nosotros y somos el lugar de su reposo. Hemos sido diseñados para eso solamente, no solamente para interactuar, para predicar, para eso, sino para ser el lugar de su reposo. Ahora, no es que Dios esté cansado, no es que diga, ay, qué grave la vida, no, pero Él simplemente le gusta el reposo. Es bonito, ¿no? Es un lugar hermoso donde uno puede descansar y cuando uno descansa es el momento tal vez más agradable. Hay muchos que les gusta reposar, ¿o no? ¿Cuántos les gusta dormir en su cama? Bueno, no, aunque sea no dormir, estar echados en la cama, ¿no? Estar felices, ¿no? Tirarse de panza, como de lanzarse en la cama y hacerse de fama, como, o algo así es, ¿no? Pero estar en reposo es hermoso, te fortalece y demás. Dios le gusta también eso. No crean que no dice, no, yo trabajar. No,
Dios, aquí la palabra nos dice que nosotros somos ese lugar. Entonces, la actitud tiene que también ser esa. Recuerde, no solamente tenemos la actitud de que somos hijos de Dios, sufridos, necesitados y demás, sino tenemos que en determinado momento tener esa actitud de que, ven Señor, aquí estamos para adorarte, para servirte, para honrarte. Ven al lugar de tu reposo, al lugar que has amado, que has deseado, y siéntete en esa condición, esa característica, en ese corazón, en esa situación de reposo en la iglesia, en mi familia, en mi casa, en mi vida. Amén. Es una actitud. Repito, no quiere decir que no pida, no se queje. Hay que quejarse, hay que hablar con Dios, todo lo que queramos, pero también reconocer que va a llegar un momento donde tenemos que ser ese reposo para nuestro Dios. Amén. Es una actitud. Vamos al segundo objeto. El segundo objeto es una mesa, ¿no es cierto? Una mesa. La tsunamita le puso una cama para que repose, pero también le puso una mesa. Y una mesa en un cuarto, en una habitación o en cualquier lugar, es un lugar de relación, es un lugar de comunión. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, el Señor, muchas veces lo hemos repetido, lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una comida, está hablando obviamente de una mesa, no van a cenar en el suelo, ¿no? Están hablando de una comida, de una mesa, de una comunión, de una relación. Ese es Dios. A Dios le gusta eso. A Dios le gusta un momento de comunión. ¿Y a quién no le gusta? Porque en esos momentos es donde uno se desestresa, en esos momentos donde uno deja muchas cosas del trabajo y demás y se dedica a la relación, a la comunión, ¿no? Por eso nos gusta tanto, ¿no? Comer juntos. Vamos, haremos una comidita, haremos un ají de fideo en la casa de Lady. Sí, vamos. ¿Por qué? Porque ahí nos olvidamos de todo, ¿no? Porque ahí somos felices, ahí no tenemos que hablar del trabajo, nada, ahí estamos echando, ahí compartimos, abrimos nuestro corazón, nos alimentamos, estamos en una relación, en una comunión. Y eso es lo que a Dios le gusta. Por eso, cuando nosotros entendamos que no solamente somos el lugar de su reposo, también somos el lugar donde Él quiere tener comunión, donde Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él de esa forma, ¿no? Ya no con esa rimbombancia, con esa liturgia, sino con una simple relación de comunión, como comer, como interactuar, como relacionarnos con el Señor. Amén. Es importante para nosotros entender eso. La comunión es clave, es con Dios fundamental todos los días de nuestra vida. Esa es la esencia. Dios quiere tener comunión. La pregunta es, ¿tú quieres tener comunión? Porque, como les decía, a veces solo lo vemos como nuestro Señor de milagros, pero no lo vemos como nuestro Dios de comunión, como nuestro Padre amoroso, con el cual podemos sentarnos a compartir y olvidarnos de los problemas y simplemente comer, disfrutar de esa compañía, disfrutar de la compañía de Dios. Entiendo, todos tenemos necesidades y Dios sabe, Dios dice que Él conoce nuestra necesidad antes que nosotros le hablemos, ya conoce. Pero también debemos enfocarnos en que Él quiere tener esa relación. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que Él quiere hacer. Lo demás lo va a solucionar, no te preocupes, va a proveer, va a dar todas las cosas, pero lo que Él quiere es tener esa comunión. Y nosotros tenemos que entender también eso para que esa permanencia de Dios en nosotros sea agradable para Él. Tercer objeto, ¿qué era? Una silla, ¿no? Dice que pongamos una silla, que no es solamente una silla como tal vez en nuestro cuarto, la silla para poner la ropa, todos, no, sino una silla era un lugar característico en el Antiguo Testamento, más que todo. Estamos contextualizando esa época y adaptándolo a lo que sería nuestro entorno o lo que nosotros hoy estamos viviendo. En ese entonces, la silla era el lugar donde se sentaban de forma muy especial autoridades, ¿no? Personas con honra. Generalmente las personas importantes se sentaban en las puertas de la ciudad y demás para juzgar. Eran gente respetable, gente
importante, los ancianos, por ejemplo. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 62, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 62, dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando él se mostraba en esta figura, se muestra de esa forma, como una persona sentado a la derecha de Dios. Una persona que está sentada es una persona que tiene autoridad en este contexto. Estoy hablando acerca de eso. Cuando nosotros tenemos que entender que el Señor está en nosotros, tenemos que también verle con esa actitud. Tenemos que entender que Él no solamente es nuestro Dios, nuestro Padre y demás, también es el juez justo, con poder y autoridad, el cual va a juzgar, va a decretar y va a hacer cosas. El grado de honra y respeto que en ese momento nosotros le expresamos es nuestra actitud hacia Él. Por eso, cuando hablamos de que hay una silla, también hay una faceta y una actitud de respeto y honra hacia nuestro Dios, porque sabemos que Él tiene autoridad y Él va a hacer cosas. En ese momento en el cual nosotros estemos en comunión con Él, en relación con Él, Él también nos va a venir a decir, ¿sabes qué? Esto hay que cambiar. Esto hay que mejorar, esto me gusta y esto no. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Amén. Sordens, jefe, no sé, algo vamos a decir, pero tenemos que decir algo, ¿no? Porque no vamos a decir, no, ¿por qué? No vamos a discutir. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Y Él te va a decir, ¿sabes qué? Hasta ahora ya está bien. Suficiente. A partir de ahora vamos a cambiar. A partir de ahora esto tiene que cambiar. Eso es lo que el Señor te va a decir y como autoridad y con honra nosotros vamos a poder obedecer. Pero si no tenemos y si no le vemos con esta actitud de autoridad, no vamos a poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que es importante ese tercer objeto. Vamos al cuarto. El cuarto objeto es muy interesante, es una lámpara, ¿no? Es una lámpara que obviamente es para que alumbre, ¿no? Y hay una razón de ser, pero porque Dios es luz, en Él no hay tinieblas, pero eso habla de Dios. Pero aquí está hablando de nosotros que tenemos que ser esa luz. En Mateo capítulo 6, versículo 22, es interesante lo que dice este pasaje, el 22 y el 23. Vamos a leer. Dice la palabra, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Mucho ojo, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es bien interesante este pasaje y el lugar donde está ubicado más que todo, porque está ubicado en el medio, es un pasaje sándwich, ¿no? Porque arriba habla de dinero, abajo habla de finanzas, pero ahí habla del ojo y del bueno o no bueno. ¿A qué se refiere? Obviamente nos habla de estar iluminados, de ser luz, pero no hacia afuera, porque no somos como lo que Jesús dijo, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, que el mundo vea vuestra luz a través de vuestras obras. Eso es exterior, pero aquí te está hablando interior. Donde Dios va a habitar, ahí nosotros tenemos que tener luz. Pero ¿cómo tenemos luz? Aquí nos dice, ¿no? Si tu ojo es bueno. En la traducción Reina Valera dice bueno. En el interlineal griego dice sencillo. Si tu ojo es sencillo. ¿Qué es un ojo sencillo? Un ojo sencillo es un ojo enfocado. O sea que está enfocado en un solo lugar. A eso se refiere. Un ojo básico, un ojo sencillo. Pero si tu ojo es con varios enfoques, si tú estás mirando a varias cosas, así es lo que dice en el original griego, si está
tu ojo mirando a varios lugares, varias cosas, vas a estar desenfocado, ¿sí? Te vas a enfocar en muchas otras cosas, como ahorita se están enfocando todos en el Caleb, ¿no? No, tenemos que enfocarnos en una sola cosa. A eso se refiere este pasaje. Cuando tu ojo es sencillo, estás enfocado en una sola cosa. Y en este caso, obviamente en Dios, en atenderle a Dios, en estar a los pies de Dios, en honrarle a Dios. Eso trae luz a tu vida, a tu corazón. Eso trae luz a tu interior. Cuando nosotros estamos con Dios, pero tu mente y tu atención están en tus problemas, en tus deudas, en tus necesidades y demás, en tu trabajo, en tus cosas que tienes que hacer, obviamente no vas a poder estar atento a servirle al Señor ni a recibirle en tu vida. Cuando nuestra intención es que el Señor esté cómodo en nosotros, necesitamos enfocarnos en Él. Necesitamos estar enfocados en Él. Por eso la palabra dice que en el momento en el cual nosotros nos enfocamos en el Señor, nuestro cuerpo se va a iluminar y vamos a estar internamente llenos de esa luz y no van a haber tinieblas, no va a haber lugar para el enemigo porque estamos enfocados en Dios. Dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Cuando están nuestros ojos en Él, cuando está nuestra atención en Él, cuando está nuestra atención en su palabra, en la verdad de Dios, no vamos a caer, no vamos a tener tinieblas, no va a haber maldad, la maldad se va a hacer a un lado. Es una clave importante que está en un par de versículos que son difícilmente entendibles, porque algunos dicen, no, tu ojo es bueno, que tengo que mirar bonito, tengo que tener buenos ojos, ¿no? No hacer visco o mirar cosas buenas, no mirar cosas malas, no, se está refiriendo al enfoque, en qué estás atento, en qué estás enfocando tu vida, a qué le estás dedicando tu corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cuatro actitudes en nuestra vida, vamos a ser mucho más feliz a Dios en nosotros. Y vamos a dejar de contristarlo, porque cuando estamos mirando otras cosas, cuando no le respetamos, cuando no le obedecemos, cuando no consideramos el reposo de Dios o no nos consideramos como nosotros el lugar de reposo, no vamos a poder hacer eso y vamos a empezar a contristar al Espíritu. Por eso el Señor nos habla de eso alrededor de ese versículo de Efesios, ¿no es cierto? Hablar con gracia, dejar murmuración, maledicencia, dolor, amargura, muchas de estas cosas que se pueden hacer si estas cuatro cosas, si estas cuatro actitudes las desarrollamos en nuestra vida. Pero vamos al punto número 3 para concluir esta mañana. Dice, nada necesito, ¿no? Nada más necesito, podríamos decir. Y esta es la actitud, la forma cuando nosotros podemos o llegamos a atesorar la presencia, a recibir la presencia y que permanezca la presencia de nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese momento? Ocurre lo que dice el Salmo 37, versículo 4. ¿Qué dice este Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo hemos leído muchas veces, algunos se lo saben de memoria, le dicen a muchas personas, les hemos predicado, etcétera. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que entender y aprender a deleitarnos. ¿Qué ocurre cuando estamos deleitados? ¿Alguna vez se han deleitado? ¿No? De alguna forma, hay muchas formas de deleite que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero normalmente cuando estamos deleitados, extasiados, no sé, plenos, en ese momento nos olvidamos del resto de las cosas, sí o no, ¿no? En el momento del deleite, algunos a los que les gusta comer, cuando están con su tremendo costillar, ¿no? En su punto 3/4 jugoso, ¿no? En ese momento se olvidan de las personas, ¿no? Algunos dicen, cuando como no conozco a nadie, chao, ¿no? Se despiden, un gusto, Benji, chao, chao, y empiezan a comer porque están en su deleite. En ese momento se olvidan de todo. En ese momento son ellos y su plato. Cualquier tipo de deleite. Aquí dice, deleítate en el Señor. Cuando te deleitas en Él,
es cuando ya nada más necesitas. Ese es el momento clave. Ese es el clic, como algunos dicen, el clic de la persona, ¿no? Cuando tú en ese momento llegas a esa relación, dependencia, intimidad con Dios, donde no necesitas ya nada más. No es malo pedir, repito, es necesario pedir y Dios ha dicho, pidan, hasta ahora nada han pedido, pidan. Pero cuando entramos en esa comunión, en esa relación, atesoramos su presencia, ya no pedimos porque lo tenemos a Él. Estamos tan deleitados en Dios que ya no necesitamos nada en ese momento. Aunque tengamos deudas, tengamos necesidades, cosas, pero no necesitamos ya nada, ¿no? ¿No? Ya no necesitamos. Ese es el deleite, como dice aquí, deleitarse a sí mismo en Jehová. A eso quiero animarles a que puedan experimentar eso. Repito, no quiere decir que no pidan, bueno, pídale al Señor, órele, siga clamando, pero practique el entrar en su presencia hasta llegar a este punto, porque en este punto ocurre algo glorioso. ¿Ocurre qué? Que dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No las peticiones que tienes en tu mente, lo que le estás pidiendo, no. Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Aquello que anhelas en tu corazón, pero que tal vez ni siquiera tú lo sabes o no quieres pedirlo porque dices, no, pero es que es mucho, o es muy poco, o es un, no, te da vergüenza, pero Dios eso quiere darte. Pero en el momento en el que no le estás pidiendo eso, obviamente, ¿no? Eso es una, ¿qué se puede decir? Es una dinámica bastante interesante. En el momento en el que te deleitas, estás totalmente y dices, ya no necesito nada. Y Dios dice, pero algo quiero darte. Y es algo de lo más profundo de tu corazón, que tal vez habías olvidado, habías descartado, pero te lo quiero dar. Y así Dios ama, así Dios lo hace. Vamos a la historia, volvamos a esta historia de la tsunamita en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer. Dice, dijo él entonces a Giezi, está hablando de Eliseo, el profeta, le dijo a Giezi, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es bien interesante, ¿no? Aquí el profeta dice, y hagan esa comparación con el Señor, ¿no? El hombre de Dios le dice, tú has sido muy amable, nos has hecho un cuarto, nos has dado una cama, una mesa, una silla, una lámpara. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Quieres que hable al rey, al general de ejército? No, porque el profeta era una persona respetada e importante, pero ella le responde diciendo, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, esa frase en su contexto, en donde hablan, ¿qué quiere decir? Yo soy importante, no necesito nada. Yo puedo hablar con el rey, puedo hablar con el general. O sea, es una mujer respetable, importante. En otras palabras, no necesito nada. Amén. Recuerde, deleítate en Jehová y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14, le dice, y Él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Porque el profeta no se iba a quedar así, nos ha bendecido y tenemos que bendecir. Y Giezi, su siervo, respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. En otras palabras, ya no van a poder tener hijos, ¿no? Entonces, el profeta le llama y le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Qué ha pasado? Ha sacado algo de lo profundo de su corazón. Ella ha dicho, no necesito nada. Sabía que era un profeta, sabía que era un hombre de Dios, que podía resucitar muertos,
que podía darle hijos al estéril, pero ella lo había guardado en su corazón. Estaba deleitada, ella estaba feliz de que él habitara todo eso, pero cuando uno se deleita en Dios, Él viene y dice, aquí alguito te falta. Y aunque haya un imposible, porque su esposo era viejito, Dios le dijo, vas a abrazar un hijo, te voy a bendecir. Es la importancia de deleitarnos en la presencia de Dios. Es la importancia de no solamente saber que Él está en nosotros, sino que nosotros seamos esa habitación agradable para nuestro Dios. Que Él permanezca en nosotros y que su permanencia sea agradable y no lo contristemos, porque en ese momento nos vamos a deleitar y en ese deleite Dios va a sacar aquello que, como la tsunamita decía, no te hagas la burla, no, ¿cómo pues? No creo. Pero Dios va a sacar eso para dártelo, porque Dios quiere darte eso que está en lo profundo de tu corazón. Y lo demás también, pero es la base de cómo nosotros atesoramos su presencia. Amén. Hoy día quiero animarte a que tú te puedas deleitar en la presencia de Dios. Quiero animarte a que tú puedas ser llena, tú puedas ser lleno de su presencia. Te invito a que te pongas de pies, vamos a orar. Creo que estamos a tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Y vamos a deleitarnos por un minutito. Y es una práctica que anhelamos tener siempre, todos los días de nuestra vida. El estar con Él y que Él esté con nosotros. Y que Él esté agradado de su lugar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Ahora queremos ser, Señor, el lugar de tu deleite y nosotros deleitarnos en ti. Sabemos que cuando tú estás agradado, Señor, nosotros también podemos deleitarnos. Sabemos que cuando tú eres cómodo, te sientes cómodo en nosotros, nosotros somos felices. Señor, te pedimos perdón si en algún momento por nuestras actitudes hemos contristado tu Santo Espíritu. Pero a partir de ahora queremos ser esa habitación, el lugar de tu permanencia, Señor. Echar todo dolor, amargura, pensamientos oscuros, Señor, y comenzar, Señor, a enfocarnos en ti, a mirarte, Señor, cada día, cada momento. Que tú, Señor, te goces en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Que seamos ese lugar, Señor, de tu permanencia. Que seamos ese lugar de tu reposo, de tu honra, de tu gloria, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bueno. Te entregamos, Señor, una vez más nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Padre. Llénanos, Señor, llénanos, Padre, de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Qué bueno eres. Déjale que Él fluya. Él está tocando tu vida. Él está llenando. Él está entrando a lo profundo de tu corazón. Deleítate en Él. Deja las necesidades por un ratito de lado. Porque Él las va a suplir. No te preocupes. Él va a suplir toda necesidad. Pero encuéntrate en ese momento, en su presencia, en su amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.